¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio nuevamente a la siguiente clase que se me ha asignado, que es abdomen agudo quirúrgico. Por favor, la siguiente proyección. Bien, ¿qué podemos decir sobre el abdomen agudo? A pesar de que es un síndrome, se indica que este conjunto de síntomas y signos de carácter grave y de evolución rápida se desarrollan en la cavidad peritoneal y que generalmente exigen la intervención quirúrgica para evitar complicaciones de la muerte. La siguiente. Pero antes de avanzar los aspectos neuroanatómicos, existen otras definiciones y que indican que todo dolor abdominal que tenga más de 6 horas de evolución ya debería ser considerado un abdomen agudo. ¿Y cuando decimos que es un abdomen agudo quirúrgico? Cuando presenta signos de irritación peritoneal. Bien, están viendo ustedes aquí en este slide que el dolor puede ser de tipo visceral, somático o referido, y ahí están las conexiones neuronales que vienen desde la corteza cerebral, pasan por el tronco encefálico y llegan a la médula espinal. Siguiente. Y entonces, dentro de las causas de dolor visceral, vamos a dividir en los 9 cuadrantes en el abdomen y que tienen como proyección en el hipocondrio derecho, por ejemplo, el hígado, la vesícula, las vías biliares, el riñón, en el epigastrio, el esófago, estómago, duodeno, también su proyección de la vesícula biliar y del páncreas, y en el hipocondrio izquierdo tendremos el estómago, el vaso y el riñón izquierdo, y así sucesivamente. Entre las causas, porque existen también causas extraperitoneales para un dolor abdominal agudo, tenemos uno, complicación neurológica como es el tabes dorsal, que antiguamente estaba atribuida principalmente a una de las enfermedades infectocontagiosas por transmisión sexual como era la sífilis, las torácicas como el infarto de miocardio, la pericarditis, neumonía, las endocrinas como ser la cetoacidosis diabética, insuficiencia adrenal, y las hematológicas como la anemia de células falciformes. Todas estas van a ir a producir un dolor abdominal, pero no son de etiología quirúrgica y son abdómenes agudos médicos y de causa extraabdominal. Entre las causas abdominales extraperitoneales vamos a tener la ruptura, hematoma o absceso del músculo psoas, que también puede dar, o de los músculos rectos anteriores. Y también los cálculos renoureterales. Siguiente. Aquí vemos unos slides de lo que viene a ser el dolor localizado y el dolor referido. Como ven, en las colecistitis y hepatitis ya se van a centrar en el hipocondrio derecho, la pancreatitis en el epigastro, la apendicitis en la fosa ilíaca derecha, el embarazo ectópico fosa ilíaca y también región suprapúbica y las diverticulitis en la fosa ilíaca izquierda. Y los referidos vamos a tener, por ejemplo, como los cólicos ureterales que van desde la región lumbar, cursan por el flanco y luego se extienden hacia la fosa ilíaca y genitales externos. Los aneurismas tienen una posición central en mesogástrico. Siguiente. Otros de los dolores, como son de la obstrucción del intestino delgado, del grueso, las pielonefritis, etc. Cambia, por favor. Otras proyecciones de los dolores referidos, como por ejemplo de una colecistitis que se puede referir hacia el hombro derecho o a la región escapular, de las pancreatitis que va hacia la región dorsolumbar, de las apendicitis que se va a la región mesogástrica, etc. Próximo. Y entonces, dentro de las causas de abdomen agudo, existe una clasificación donde toman las hemorrágicas, perforativas, inflamatorias, etcétera, que vamos a ir viendo paulatinamente.
Aquí vemos entre las causas de abdomen por hemorragia. Entre las principales tenemos traumatismo de órganos sólidos, ruptura de aneurismas arteriales, ruptura de un embarazo ectópico, divertículos gastrointestinales hemorrágicos, malformaciones venosas, etc. La siguiente. Entre las inflamatorias vamos a tener apendicitis, colecistitis, diverticulitis de Meckel y los abscesos hepáticos diverticulares o del músculo del psoas. Próximo. Entre las obstructivas van a producir la obstrucción del intestino delgado y grueso por adherencias posoperatorias, vólvulo de sigmoide, vólvulo secal, hernias encarceradas. Siguiente. Entre las perforativas, todas aquellas que vayan a perforar órganos, como por ejemplo el estómago, en las úlceras pépticas gástricas perforadas, en el duodeno las úlceras pépticas duodenales perforadas, otros tumores gastrointestinales, etc. Siguiente. De las isquémicas, donde hay una trombosis de por medio y que produce necrosis, tenemos la enfermedad de Berger, la trombosis o embolia mesentérica, torsión ovárica, colitis isquémica. Próxima. Y también, como inicialmente estábamos hablando, de las causas no quirúrgicas de abdomen agudo, que pueden ser como la uremia, las crisis diabéticas adisonianas. Próxima. Hematológicas como la leucemia, crisis drepanocítica. Siguiente. Las causas también medicamentosas sean por toxinas o fármacos, intoxicación por plomo, intoxicaciones por metales pesados, principalmente mercurio, síndromes de abstinencias, mordedura de viuda negra, etc. Próxima. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes en un paciente que tienen y que sospechan que deba tener abdomen agudo? En primer lugar, la anamnesis es que aquella entrevista que debe investigar 3 puntos esenciales. Los antecedentes clínicos del paciente, refiriéndonos cuál es el contexto, a qué causa atribuye el paciente o qué es lo que ha sucedido previo al acontecimiento y de la aparición del dolor. En segundo lugar, en la semiología del dolor, que ya saben que es el alicia, el mnemotécnico que se utiliza para averiguar todas las características que esté presente y aquellos síntomas asociados que frecuentemente van a estar, como son náuseas, vómitos, deposiciones, etc. Siguiente. Entonces, dentro de los antecedentes clínicos también nos pueden ayudar a orientar un determinado diagnóstico. Uno de ellos puede ser a causa de la edad. No vamos a ver de los niños porque no nos corresponde, pero sí en los adultos, las apendicitis, colecistitis, las úlceras, en las mujeres en edad fértil, además de las colecistitis, encontraremos patología ginecológica, como son ruptura de un folículo de Graf, que vamos a tener un embarazo ectópico, una endometriosis, y en los pacientes de la tercera edad, las obstrucciones intestinales por neoplasias, isquemias intestinales, enfermedad diverticular y diverticulitis. Siguiente. Entre las patologías previas conocidas del paciente, podemos tener antecedentes de que el paciente tenía gastritis y una úlcera gástrica, que si se presenta con abdomen agudo, lo lógico pensar es de que podría estar desarrollando una úlcera gástrica perforada. Si tenía antecedentes de colelitiasis, que después, si está con abdomen agudo, probablemente tenga confirmar o descartar una colecistitis aguda. Si tiene cálculos renales, que sea una litiasis ureteral, fibrilación auricular, etcétera, que vaya a producir coágulos y produzca una trombosis mesentérica, claudicación intermitente, diabetes, etcétera. Siguiente. Los hábitos tóxicos, como antecedentes, son importantes el enolismo, el alcoholismo, el tabaquismo,
que va a producir no solo enfermedades pulmonares, sino también cardiovasculares y cuyo consumo de antibióticos. Siguiente. También es un antecedente muy importante las intervenciones quirúrgicas previas que nos van a orientar si el paciente cursa con un abdomen agudo obstructivo hacia la formación de bridas o adherencias, y en el caso de mujeres siempre se debe pedir, uno, conocer su historial obstétrico y ginecológico en el sentido de cuántos embarazos ha tenido, cómo son sus reglas, cuál es la fecha de su última menstruación, etcétera. Siguiente. En el consumo de fármacos, si está tomando AINES, corticoides o inmunosupresores, desde ya nos van a llevar a una perforación gástrica o duodenal. Entre los antecedentes familiares, que haya enfermedades oncológicas entre sus familiares, entonces esto podremos pensar si existe una obstrucción en uno de tercera edad que sea por causa, o si tiene el paciente algunas otras enfermedades, manifestaciones que lleven a trombosis, etc. Y por último, la historia de viajes recientes, sobre todo los realizados al exterior, y el consumo de ciertos alimentos que pueden desencadenar cuadros inflamatorios en el abdomen. Próximo. ¿Cuál es la semiología del dolor entonces? Ya les decía, la forma de comienzo, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación y factores que modifican es nada más que la licia. Y la forma de comienzo se denomina antigüedad, que es la letra A por la que comienza la licia. Siguiente. De la forma de inicio, vamos a tener que la rapidez con la que se instala un dolor y su progresión en el tiempo son indicaciones generalmente de la gravedad del proceso que se las tiene. Si el dolor es de inicio súbito y como indican en el slide, se instaura en algunos determinados segundos, podremos pensar en una ruptura de un aneurisma aórtico, ruptura esofágica, perforación de úlcera gástrica, embarazo ectópico, etc. Si es rápida en cuestiones de minutos y varios minutos entre ellos, pancreatitis, cólicos biliares, renales, y si es gradual y poco a poco va avanzando a medida de que pasan las horas, en las apendicitis, diverticulitis y también obstrucción intestinal o colecistitis. Próximo. Por su localización, no es de una valiosa ayuda desde el punto de vista práctico. Entonces dividimos en los 9 cuadrantes, la próxima, y que como ustedes ya los conocen en la práctica de semiología les han enseñado, ahí tienen la proyección de los determinados órganos, y por esa localización más o menos uno se puede orientar qué órgano está enfermo. Próximo. Por la intensidad, cuanto más intenso el dolor, no significa que sea más grave, pero sí de que uno, el proceso que está llevando al abdomen agudo es de inicio rápido, de inicio súbito, progresivo en varias horas o en varios minutos, eso es más importante. El carácter, que puede ser opresivo, espasmódico, urente y de todo, puede orientar en algo hacia qué víscera está afectada. Siguiente. Y aquellos factores que modifican el dolor, como por ejemplo un dolor abdominal en hipocondrio izquierdo y que se mejora con un vómito, se debería pensar en una obstrucción gástrica o duodenal. Aquellos pacientes que presentan también después de una distensión abdominal, vómitos y náuseas y vómitos, perdón, también podríamos estar pensando en una obstrucción intestinal, etcétera. La típica posición del paciente es aquel que está caminando encorvado, inclinado y agarrándose con la mano en la fosa ilíaca derecha. Es la posición normal que tienen los pacientes cuando están cursando con una apendicitis aguda. Y cuando se echan y flexionan el muslo sobre la pelvis, es la forma de relajar los músculos, y eso indica de que
existe un abdomen agudo ahí en el paciente. Siguiente. ¿Qué síntomas asociados? La anorexia, náuseas, vómitos, cómo está el tránsito intestinal, ayudan mucho a localizar con algunos órganos enfermos. Próxima. La fiebre, que normalmente debe estar documentada, ya nos orienta no solo a que existe un proceso infeccioso, sino que también podría tratarse de un abdomen agudo de tipo inflamatorio. Próxima. Entonces, es básico también, así como hemos visto que en la historia clínica, en la anamnesis, hemos redundado y averiguado en determinados casos, en la exploración general, en primer lugar, se debe ver la apreciación del estado general y la actitud del paciente. Posteriormente, signos vitales. Si el paciente está inquieto y con un dolor abdominal intenso, va a tratar de buscar una postura o una inclinación que le haga disminuir el dolor, y si este dolor no se modifica con determinadas posturas, se debería pensar, como indica ahí, un cólico renal. Un paciente inmóvil o prostrado es aquel que está cursando con peritonitis, etc. Siguiente. Ya en la exploración abdominal veremos lo que es fundamental, cómo está el abdomen, y seguimos los pasos semiológicos que ustedes los conocen a la inspección. Si se encuentra distendido, excavado, con presencia de cicatrices quirúrgicas, hematomas, etc. La próxima. En la auscultación, los ruidos estarán abolidos, disminuidos o aumentados, dependiendo si se trata de obstrucción intestinal, un hilio paralítico. En la percusión, el timpanismo nos indica aumento del gas intraabdominal, que generalmente se deben a asas de intestino delgado o grueso que están dilatadas. Y a la palpación es donde lo principal se debe buscar el signo de Musi o la irritación peritoneal, y que esta debe ser una contractura muscular involuntaria en el paciente, que ya nos orienta hacia su etiología quirúrgica. Sí, próximo. También no olvidar que la exploración rectal o el tacto rectal es el que nos va a llevar no solo para ver si existen procesos infecciosos, sino también para aproximarse. Un dato muy importante es de que en paciente obeso es difícil conseguir una palpación abdominal adecuada, profunda, por la cantidad de panículo adiposo que tiene. Y para un diagnóstico en un obeso de una apendicitis aguda ayudaría mucho el tacto rectal, donde se empuja a través del tacto el fondo de saco y se despierta dolor en el paciente, que es muy sugerente de una apendicitis aguda. La siguiente. Entre las pruebas de rutina de laboratorio que nos orientan, desde el hemograma completo, electrolitos, nitrógeno ureico, en las mujeres en edad fértil, siempre pedir gonadotrofina coriónica humana para descartar un embarazo, porque en ese caso, si está embarazada, se está tratando dos pacientes y no uno solo. El perfil hepático, fosfatasas, lipasas, amilasas, etc. Próximo. En el hemograma, si se trata de una hemorragia, encontraremos anemia y descenso del hematocrito. Si se encuentra un abdomen agudo inflamatorio, elevación de los leucocitos y de los polimorfonucleares, callados y otros más. Siguiente. La proteína C reactiva es útil porque si está muy elevada nos indica que existe una inflamación, pero a la vez tampoco no es específica y por lo tanto su utilidad es muy limitada. La creatina, quinasa y las troponinas son útiles en el diagnóstico diferencial que se deberá hacer con infarto agudo de miocardio, coagulación y fibrinógeno. Aquí tener bien en cuenta, jóvenes, que en muchas ocasiones los pacientes que tienen infarto de miocardio de base diafragmática tienen dolor abdominal y deseos de defecar. Entran al baño y ahí es el momento donde sufren el paro cardíaco. Entonces, en todos los dolores abdominales que se acompañen
con sensación de angustia y deseos de defecar, se debería pensar en un infarto agudo de miocardio. La próxima. Los estudios de imagen desde una radiografía simple de tórax y de abdomen pueden orientar. Luego vienen la ecografía, tomografía y resonancia. Próximas. En la radiografía simple de abdomen, ver que se pierde la línea del psoas cuando existen peritonitis o patologías retroperitoneales, cuando existe abundancia de gas en el intestino, deben buscar la presencia de austras o no austras para diferenciar entre el grueso y el delgado y los niveles hidroaéreos y en pila de monedas, que las pilas de monedas son propias del intestino delgado. Siguiente. O la aerobilia o la neumobilia también es aire libre en la cavidad abdominal y que indica perforación de víscera hueca. Calcificaciones que pueden ser flebolitos, ateromatosis, cuerpos extraños, que no es poco frecuente el encontrar, masas de tejidos blandos, etc. Siguiente. Aquí ven a la izquierda un neumoperitoneo en una radiografía de tórax. El aire está por debajo de la cúpula diafragmática. Y en la derecha están viendo ustedes un vólvulo de sigmoides, es una asa de intestino grueso que tiene la imagen de grano de café y que estamos viendo ahí las austras. Siguiente. Una radiografía de abdomen donde están viendo la distensión del intestino delgado en un paciente y también se ven múltiples distensiones. Sí, próxima. En la ecografía abdominal, que nos va a ayudar a indicar patología vesicular, patología de vísceras macizas, como son hígado, vaso, y también la detección de líquido libre en la cavidad y que desde hace algunos años ya se emplea también para la detección de aire libre en la cavidad abdominal a través de la ecografía. En los pacientes mujeres, la ecografía no debe ser abdominal, es preferible ser la transvaginal para ver cómo están la trompa, ovarios y el útero, y si no tienen patología a ese nivel. Próxima. La tomografía es de elección en un diagnóstico de abdomen agudo. La próxima. Aquí están viendo, por ejemplo, en las figuras, una flecha en el lado izquierdo, en la figura A, donde se encuentra un apéndice inflamado e engrosada sus paredes. En la figura B estamos viendo una apendicitis complicada con un absceso que está formando a ese nivel. Siguiente. Otras imágenes donde se muestran con las flechas trombosis en el intestino delgado y en la del área B durante, como indica la intervención, se observó un aumento de grosor de la pared del intestino delgado. Próxima. Otra imagen tomográfica de un paciente con obstrucción intestinal. Vean los niveles hidroaéreos próximos a la pared abdominal en la parte superior de su imagen tomográfica. Están viendo blanco y negro, esos son los niveles hidroaéreos y unas asas de intestino bien dilatadas. Siguiente. Otra forma de ver también es control de la presión intraabdominal a través de una sonda Foley, y cuanto más elevada esto indique, mayor probabilidad de que se curse con un abdomen agudo y también de provocar que el paciente tenga problemas a nivel de los órganos como son los riñones por compresión de la vena cava inferior. Siguiente. Aquí está la presión mesentérica que se toma cuando es de 5 a 7 milímetros, no tiene ninguna patología, es una presión normal, y a medida de los 12 va subiendo hasta los 25, donde entre 21 y 25 milímetros de mercurio,
La indicación de la descompresión quirúrgica es la elección. ¿Qué significa eso? La apertura de la cavidad abdominal para que las asas intestinales se hernien y se pueda disminuir la presión que está sufriendo el paciente. Próximo. Siguiente, por favor. Entonces, los procedimientos a emplear son las laparotomías y las laparoscopías. Próxima. Ahí se tiene una especie de algoritmo de qué se debe hacer cuando el paciente está con abdomen agudo. Y la primera indicación en un paciente con abdomen agudo es internar. La segunda indicación es de que no se tiene que dar ningún analgésico ni antiespasmódico ni nada hasta no tener un diagnóstico de precisión. Una vez realizadas todas las pruebas en el paciente y si éste se encuentra estable, recién se ven las opciones de tratamiento. Si el paciente está inestable, se realizan maniobras de reanimación y directamente entra a quirófano si está con signos de irritación peritoneal. La siguiente. En el tratamiento, que va desde que se hace una buena historia clínica hasta la colocación de una sonda nasogástrica, los estudios que se deben dar, está expresado en este algoritmo. La próxima. Y aquí un artículo, aunque no es reciente, sobre abdomen agudo quirúrgico que sigue tomándose como un reto diagnóstico en una revista importante que como es la de México. La próxima. Les pongo este artículo para que vean cuáles son, de acuerdo a los pacientes que ellos tomaron en cuenta, la presentación, la mayor preponderancia del paciente en el que está con signo de abdomen agudo es el signo de rebote que colocan ellos. Luego viene la resistencia muscular, la palidez, deshidratación, etc. Y como síntomas, el más frecuente siempre va a ser el dolor abdominal. La próxima. Aquí entre las causas de abdomen agudo quirúrgico, siendo las preponderantes, primero la apendicitis aguda no complicada, luego la complicada, viene después el piocolecisto y una miscelánea de otras enfermedades con menor presentación. La siguiente. ¿Cuáles son las causas etiológicas? Las más comunes, vamos a tener en primer lugar las infecciosas o inflamatorias. Luego viene un punto intermedio, que son las mixtas, que van entre las inflamatorias y las obstructivas. Y luego vienen las obstructivas y las isquémicas, de acuerdo a este estudio que se le ha hecho y que es nada más que referencia para que vean que las patologías casi son mismas en el mundo. La próxima. Y las causas de morbilidad para todos esos pacientes, de acuerdo a ese estudio, es la infección, la isquemia, el shock séptico, dehiscencia, etc. Siguiente. Y las nuevas números de consultas realizadas, la mayoría son de tipo infecciosa o inflamatoria. Próximo. Eso sería todo, jóvenes, sobre abdomen agudo quirúrgico en términos generales y que pienso que es de mayor utilidad para ustedes como estudiantes. Estoy atento y escucho a sus preguntas. Ustedes me dirán. Bueno, por lo visto, no tienen preguntas o está todo muy claro. ¿Sí? Está todo claro, doctor. Bien, Camilita, un gusto el saber que estás acompañando a la clase. Que les vaya bien a todos ustedes y con esto estaría concluyendo mi participación
en lo que se refiere a los temas de cirugía. ¿Ya? Bueno, entonces, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches.